Creo anuncia su participación en la próxima contienda electoral después de haber decidido interrumpir hacerlo en 2023. ¿Y cuál es la propuesta con la que retoman su acción política? Es lo que vamos a averiguar esta mañana con Juan Fernando Flores, el presidente de esta organización. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Un saludo a los ecuatorianos que nos escuchan. ¿Qué ha hecho el movimiento Creo en este tiempo en el que se retiraron a sus cuarteles y decidieron, pues, no ser opción electoral? Hemos iniciado una nueva etapa que constituye la reconstrucción de nuestra organización política en todas las provincias del país a través de la incorporación de nuevos cuadros para que asuman los diferentes liderazgos en cada una de las estructuras provinciales y también en las circunscripciones del exterior para poder presentar una propuesta clara, frontal y necesaria para lo que el ecuatoriano hoy busca justamente de cara a las elecciones del 2025 y 2027. Eso es lo que hicieron, pero ¿qué aprendieron en este tiempo? ¿Cómo procesaron una gestión gubernamental que muchos entienden no fue precisamente buena? Bueno, todos los gobiernos, estimado Lenin, tienen aciertos y desaciertos durante su desarrollo y dentro del proceso que hemos venido llevando en todo el territorio nacional. Esto nos ha obligado a poder entrar en un proceso de reflexión y entendimiento para ver en qué puntos acertamos y en qué puntos quizás no tuvimos esos aciertos. De qué manera vamos a responder a la ciudadanía sobre una propuesta clara que permita responder no solo a las necesidades de los ecuatorianos, sino sobre todo ante el vacío que puede estar ocurriendo el día de hoy sobre la falta de respuesta a estas esperanzas que tiene el pueblo ecuatoriano. ¿Cuáles consideran que fueron los principales desaciertos? Los principales desaciertos quizás fueron los puntos de comunicación, donde tuvimos un vertiente que no permitió informarle a la ciudadanía sobre los procesos que veníamos desarrollando como gobierno, pero que hoy estamos viendo justamente el éxito de las decisiones que se tomaron en ese momento cuando vemos que las ambulancias que se compraron durante nuestro gobierno están siendo entregadas a los diferentes cantones del país, que se están graduando jóvenes con 1000 días sin desnutrición crónica y que eso permite demostrar que los programas que se ejecutaron durante nuestro gobierno y que hoy se están continuando fueron adoptados de manera efectiva para responder a las necesidades de los ecuatorianos y que en función de ello lo que tendremos que hacer ahora es ir a un proceso de entendimiento, de reconstrucción de lo que es la propuesta y garantizar justamente que le presentemos al país con claridad, no solo en estos puntos, sino en otros aciertos claros sobre las decisiones que se toman en el gobierno. Cuando usted dice estamos reconstruyendo la propuesta, ¿a qué específicamente se refiere? Lo que hemos hecho es recorrer cada una de las provincias de este país, estimado Lenin, para hacer un acercamiento con el pueblo ecuatoriano e incorporar a nuevos cuadros que se han venido sumando de hombres, mujeres y jóvenes a nuestra organización política. De cara a un proceso electoral donde elegiremos no solo un binomio presidencial, sino una nueva Asamblea Nacional que tendrá 151 legisladores y que para ello nosotros necesitaremos generar un punto que permita presentar a los mejores hombres, mujeres y jóvenes dentro de este proceso. Pero no solo es de una visión de que hay que candidatizar, sino que debemos profesionalizar la política y por eso nos hemos dedicado no solo a crear la estructura y fortalecerla, sino también de formarla, capacitarla y profesionalizarla para dar respuestas reales a los ecuatorianos. Esto de recorrer los cantones y las provincias antes de un proceso electoral es lo que hace no solamente el movimiento Creo, sino todas las organizaciones políticas que en primera instancia lucen como estructuras sin mayores cuadros relevantes. Usted dice, vamos a profesionalizar la política y ¿eso qué implica? ¿Que van a tener a gente que viva de hacer política? ¿Quién les va a pagar? No. La profesionalización de la política tiene que ver con la responsabilidad que tenemos las organizaciones políticas de formar y capacitar a nuestros ciudadanos y militantes dentro de la organización para que quien vaya a ocupar un puesto no lo haga solamente porque aparece en la papeleta, sino que esté consciente de cuál es la responsabilidad, cuál es la finalidad y cómo va a dar respuesta a esas necesidades. Estos procesos estructurales son parte de lo que hacemos las organizaciones políticas y que está dentro de la responsabilidad que se tiene incluso del manejo de lo que es el fondo partidario. Aquí lo importante, estimado Lenin, es para que no veamos funcionarios que el día de mañana no tienen respuesta o algunos buscan establecer que pueden ser todólogos. Realmente tenemos gente profesionalizada dentro de la política y que entienda que esto es para servir al pueblo ecuatoriano y de ninguna manera para servirse de él. ¿Y cuáles son los principales problemas, los principales inconvenientes con los que ustedes se encuentran a la hora de identificar, de ubicar, de acoger a estos nombres, a estos cuadros? Se lo pregunto pensando en que siempre se ha dicho que a la gente no le interesa entrar en política porque la política es algo sucio o se lo percibe de esa manera.
Lamentablemente la política cuando tiene malos elementos es lo que hace que hacia la ciudadanía se genere un proceso de desvirtuar la política y que no hay interés. Nosotros hemos encontrado muchos hombres, mujeres y jóvenes que están dispuestos a asumir este reto porque entienden que para que los malos elementos no sean los que ocupan la política y después sean los titulares que la afectan, tienen que tomar parte de eso y para ello nuestro acercamiento ha sido con los ciudadanos, con el pueblo, haciendo un proceso real de reconocimiento de liderazgos en cada uno de los cantones, pero que en especial esto nos permita entrar a una nueva etapa dentro de nuestro movimiento político con una claridad de responder a esos ecuatorianos. Lo que hemos encontrado es que la ciudadanía hoy no tiene respuestas en materia de seguridad ni tampoco en economía, por lo tanto habrán respuestas que nosotros plantearemos desde la experiencia que tenemos, pero también con las nuevas ideas para poder darle una claridad a los ecuatorianos de hacia dónde debemos llevar este país. ¿Y por qué la gente tendría que creerles que ustedes saben hacia dónde tienen que llevar a este país, que ustedes saben cuáles son las respuestas a los problemas? Y recientemente cuando fueron gobierno no tuvieron las respuestas y no supieron tampoco a dónde llevar al país. Porque el primer punto que nosotros hemos hecho tras la salida del gobierno fue entender en qué fueron los aciertos y desaciertos que cometimos. Acercarnos desde el primer instante a la ciudadanía para ver en ese sentido dónde se falló, pero especialmente no solo para eso, sino para levantarnos desde una propuesta clara de lo que la ciudadanía hoy espera como respuesta. Hay una experiencia que hemos tenido durante 900 días que fue el gobierno del presidente Lasso y que en función de ello eso nos permite ver hoy dónde se puede implementar y generar políticas que sean realmente efectivas hacia los ecuatorianos y dónde tenemos que hacer un cambio de matriz, entendiendo que la política tiene que dar respuestas en corto, mediano y largo plazo y eso es lo que tenemos que plantearle al Ecuador. El cambio de matriz, ¿dónde se tiene que desarrollar? Los cambios de matrices tienen que darse en respuestas más claras a las necesidades sociales para poder entender el golpe que hoy afecta al bolsillo de los ecuatorianos. Alejémonos un poco de los conceptos y aterricemos esto. Los principales programas sociales tienen que tener mayor inversión para poder garantizar que la generación de oportunidades sea una realidad y no solo sea una vocación que aspira a alcanzar el pueblo ecuatoriano. Lo segundo, la economía tiene que responder realmente a poder garantizar que tengamos sostenibilidad, porque es muy fácil ofrecer recursos, pero el día que no se tiene, simplemente quedas en deuda. Y uno de los puntos fundamentales para los ecuatorianos es que la lucha contra la seguridad no se convierta solo en un planteamiento que pareciera estar en ceniza, sino que realmente tenga un planteamiento claro de cómo vamos a responder y por eso la inversión tiene que ir en esos tres ámbitos, para responder a la necesidad de seguridad, a la falta de oportunidades y que esto nos permite tener una economía que ayude a que las familias ecuatorianas puedan crecer y salir adelante. ¿Y tienen ustedes dentro de la estructura de Creo a alguien con perfil presidencial o van a otear el horizonte a ver si se encuentran o se tropiezan con alguien que se quiera sumar a su propuesta? Hemos mantenido conversaciones y diálogos con todas las organizaciones políticas porque debemos entender que este no es el momento de los partidos, sino de la unidad en función de lo que necesitan los ecuatorianos. Y para ello también hemos buscado dentro de nuestras filas a los mejores hombres, mujeres y jóvenes para que representen, no solo en la Asamblea Nacional ni en el Parlamento andino, sino incluso en un binomio presidencial que le dé la cara al país y sobre todo una agenda país sobre cómo vamos a llegar entre el 2025 y el 2029 a hacer una diferencia real en el Ecuador. Es decir, no tienen un nombre. Tenemos varios nombres y lo haremos en la Convención Nacional que será a mediados de agosto, donde le plantearemos al país las diferentes propuestas. Y por eso, estimado Lenin, te menciono que aquí estamos trabajando en función no solo de los cuadros que tiene nuestra organización, sino también de las conversaciones que estamos llevando a nivel nacional y local con cada una de las organizaciones políticas. ¿Con todas? Recordemos que son 17 a nivel nacional y que hay algunas a nivel provincial. ¿Con Tenemos todas? líneas rojas claras, donde nosotros no estamos dispuestos a tener conversaciones porque son los planteamientos ¿Con que no quiénes, por respetan la ejemplo? democracia. La Revolución Ciudadana ha sido claramente una línea roja que nosotros mantuvimos durante el gobierno y entendemos que ellos tienen un postulado, pero no comparten los principios y valores que nosotros defendemos. Difícil sería sentarnos con ellos. ¿Y con el Partido Social Cristiano? Pues ha tenido una posición muy cercana a esto y sobre todo le ha hecho un planteamiento del país que no deja en claro cuál es lo que ellos buscan, cuál es ese norte que aspiran. Mientras no tengan claro que dentro de los valores que tienen que defender está la democracia, la libertad, la creación de oportunidades reales para los ecuatorianos, no necesariamente estarán abiertas las puertas. A nivel nacional, mientras que en lo local hemos conversado con las organizaciones que quieren plantear y reconocen liderazgos dentro de nuestra organización para que vayamos a un proceso de unidad real. Y no da los nombres porque nadie quiere salir en la foto con Creo en estos momentos, es muy reciente lo que ha pasado. No es absolutamente nada por ello. Nosotros estamos aquí dando la cara al país como lo han hecho las estructuras que hemos venido posicionando en cada una de las provincias.
No es cuestión de dar los nombres, es que estamos evaluando los perfiles y sobre todo cuál será la propuesta. En la convención que será en mediados de agosto daremos a conocer los representantes a cada uno de los espacios y sobre todo cómo las alianzas electorales realmente le dan de cara al país las respuestas al pueblo ecuatoriano. ¿Entienden ustedes quizás, Juan Fernando, como un retroceso el pasar de ser un movimiento que detentó el poder a tener que estar buscando alianzas, saber quién quiere estar conmigo para completar una papeleta? Los altos y bajos ocurren en la política, estimado Lenin. Aquí lo importante es saber levantarse y dejar claro que los procesos de unidad no van en función de tengo que buscar porque no tengo, sino que hoy debemos garantizar que quienes se presenten en la papeleta tengan las mejores opciones para llegar. Ya hemos visto que lamentablemente en procesos anteriores son muchos los que se presentan y al final del día no ayudan en nada los resultados. Por eso es que las conversaciones bajo esta visión de unidad nacional, de respuesta a los ecuatorianos, es lo que nosotros estamos construyendo. Ahora, una cosa es decir que se va a presentar candidaturas para todas las dignidades posibles y otra muy distinta es la expectativa real que se tiene de obtener esos cargos y sobre lo cual se pueden pues, establecer mediciones que den cuenta del éxito o el fracaso de una participación. Tomando en cuenta aquello, Juan Fernando, para 2025, ¿cuál es el piso de asambleístas que ustedes están aspirando? Nosotros venimos construyendo un proceso donde además hay que entender que la nueva Asamblea Nacional tendrá 151 legisladores y eso modificará en todo sentido la conformación no solo de mayorías y las comisiones. Por lo tanto, el trabajo que haremos es presentar candidatos a cada una de las dignidades y sobre todo garantizar que los ciudadanos entiendan que los postulados que estamos haciendo son las mejores opciones a representar. Los pisos electorales en este sentido no tienen que responder a un número, porque debemos entender que hoy la política necesita de todos para poder conquistar eso. Y la gran pregunta será cómo generaremos un proceso de gobernabilidad real desde la Asamblea Nacional para que no ocurra lo que hoy estamos viendo. Así que no es cuestión del número a aspirar, sino cuál es la propuesta política que estamos presentando al país. ¿Usted se sentiría satisfecho como presidente del movimiento obtener un legislador, dos? No, nosotros vamos a trabajar para tener la mayor cantidad de legisladores que puedan representar a los ecuatorianos como ya lo hicimos y sobre todo que demos respuestas reales a las necesidades de los ecuatorianos. Muchas de las leyes que la Asamblea Nacional dejó aprobadas o muchas de las leyes que la nueva Asamblea Nacional aprobó fueron incluso propuestas que se presentaron desde nuestra bancada legislativa. Tuvimos la ley de lucha contra el lavado de activos y que esas fueron propuestas de legisladores como Itel Zambrano, Natalia Arias, que son parte de nuestra bancada legislativa. Aquí a veces no es cuestión del número, sino del condumio que en la política le presentas y cómo eso realmente representa una respuesta a los ecuatorianos. Tomando en cuenta la próxima papeleta electoral en la que eventualmente estaría participando el presidente Daniel Noboa, ¿ustedes cómo se van a presentar ante el gobierno? ¿Como oposición o como una tercera vía? No sé, ¿cómo qué? Hoy en día los extremos han llevado al país lamentablemente a posiciones que no nos dejan con claridad cuál es el futuro que aspiran. Este es un momento de convergencia, conversación y unidad para poder entender que quizás hay una tercera vía que permite que se pueda construir esa respuesta que realmente recoge las necesidades de todos, no deja a nadie exento y que sobre todo le da respuestas inmediatas y soluciones, que es lo que hoy los ecuatorianos están esperando. Pero ante eso, ¿cuál es la lectura que tienen ustedes del gobierno que los sucede en el poder? Un gobierno que, por ejemplo, bautiza a la cárcel que dice que va a construir con el nombre que ustedes en el poder tuvieron como lema, el encuentro. Nosotros lo que reconocemos y que nos alegra es que se sigan implementando los programas que dejó nuestro gobierno, como la lucha contra la desnutrición crónica infantil, donde si bien se puede decir sobre lo que quizás desde la visión de algunos no se cumplió con los objetivos, hoy vemos cómo niños se gradúan de no tener desnutrición después de 1000 días. Vemos cómo lo que eran los implementos de seguridad, como los chalecos antibalas y otros, se siguen entregando para dotar a la lucha contra la inseguridad. O vemos incluso cómo programas de vivienda y otros que se desarrollaron en nuestro gobierno, hoy son los elementos que sale a mostrar el gobierno nacional. A nosotros lo que nos interesa era responder al pueblo ecuatoriano y las necesidades. Sobre eso, las respuestas están ahí latentes. Así que nosotros seguiremos trabajando para que ese sea el camino a seguir, más allá de evaluar si hoy se están dando respuestas o no. Pero sobre estas otras actitudes, sobre estos otros gestos que aluden directamente al gobierno del expresidente Lasso, ¿ustedes no tienen ninguna reacción, ninguna postura, ninguna respuesta?
Nuestra respuesta es no detenernos en el trabajo y seguir trabajando en función de ello a tener una propuesta clara en la política. No se debe perder tiempo, Lenin, en cosas que sinceramente no hay que darle el peso. Aquí lo que nos hemos dedicado es a recorrer el país para que nuestra organización política tenga la solidez de presentarse y que en este caso lo que se busca hacer por otro lado, ellos son los que pierden el tiempo. Nosotros tenemos como frente claro darle la cara al país y trabajar de cerca a los ecuatorianos. En esta estructura remozada, ¿cuál es el rol del expresidente Guillermo Lasso? El expresidente Guillermo Lasso lo que está cumpliendo es una agenda a nivel nacional e internacional donde se está mostrando el trabajo que se hizo durante los 900 días y generar procesos de acercamiento. En ese sentido tendremos una mentoría y acompañamiento dentro de ello, pero él lo ha determinado y lo ha mencionado incluso públicamente. No aspira a ser candidato ni en las elecciones del 2025-2027, por lo cual nuestro trabajo está enfocado en buscar justamente esos nuevos liderazgos, crear oportunidades para ellos, que presentemos al país una propuesta clara y entendamos que desde una organización seria se puede presentar realmente un plan país, una agenda país, un norte, que es lo que hoy están buscando los ecuatorianos. Juan Fernando Flores, presidente nacional del Movimiento Creo, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a ustedes por la invitación.